Bien, mis queridos hermanos, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Un abrazote para todos. Sí, un abrazo, pero bien, 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 bien fuerte. Nos da gusto nuevamente encontrarnos acá en este cierre de Shabbat desde el sureste mexicano, la Casa de Israel y la Asamblea de Yahweh en el Mesías Yahushua México les dan una cordial bienvenida. Bienvenidos a cada uno de ustedes a este estudio trenal de la Sagrada Escritura. Bien, mis hermanos, pues vamos a comenzar. Vamos a iniciar con el Salmo 100. Como dice el Salmo 100, canten alegres a Yahweh, habitantes de toda la tierra. Sirvan a Yahweh con alegría, entren a su presencia con canciones. Reconozcan que Yahweh es Elohim. Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas que él atiende. Entren por sus puertas con gratitud, en sus atrios con alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre, porque Yahweh es bueno, su amor es eterno y para todas las generaciones es su fidelidad. Gloria a su nombre. ¿Sí? Nosotros hemos reconocido que Yahweh es nuestro Elohim, sabemos que Él es nuestro Elohim, que Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo y ovejas que Él atiende. Gloria a su santo nombre. Aleluya. Ahora vamos a entrar por esas puertas con esa gratitud en sus atrios con la alabanza. Entonces, adelante, hermanos, adelante, una alabanza, sí, una lectura, Amén. adelante, lo podemos hacer, adelante. Amén. Una alabanza para nuestro Creador. Aleluya. Amén, aleluya, adelante, Amén. mi hermanita Wanda. Adonai, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Adonai, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen y quieres que siga tu ejemplo, brindando el amor al hermano y viviendo en tu dulce Torah. Adonai, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Adonai, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tu vida es mi vida, tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. Adonai, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Adonai, queremos cantar las grandezas de tu amor. Amén, aleluya. Amén, amén, amén. Amén, Aleluya. amén, Todo gloria a vida tu el nombre, corazón. aleluya. Gracias, Padre bendito, aleluya. Qué Amén. hermoso, qué hermoso. Gracias, Padre. Amén, amén. Aleluya, bendito Amén, eres Yahweh. aleluya. Adelante, adelante, gloria a su Amén. nombre. Te exaltaré, mi rey, bendeciré tu nombre. Grande y maravilloso Rey, eres tú, Yahweh. Te exaltamos, te adoramos, oh Rey. Tú eres el eterno sublime, nuestro Hacedor. Te adoramos, bendecimos tu nombre, Yahweh. Grande, maravilloso eres tú. Te adoramos, bendecimos tu nombre, Yahweh. Grande, maravilloso eres tú, nuestro Hacedor, nuestro Rey. Grande eres, maravilloso eres, Rey de los cielos, aleluya. Rey de la gloria, te
te exaltamos, Yahweh, tú eres digno de toda gloria y honor. Te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu nombre, Yahweh, bendecimos tu nombre, Yahweh. Amén, aleluya. Bendito sea, soberano creador, bendito, digno de toda gloria, de toda alabanza, Padre. Amén. Amén, Amén, aleluya. amén, amén, aleluya, amén. Grande y poderoso Rey, amén. Grande y poderoso es nuestro Padre bendito. Permite. Adelante, mi hermanita Esther, adelante. Gracias, bendito Padre, por este espacio en el que podemos estar reunidos. Gracias, Padre, porque solamente tú lo haces posible. Te amamos. Amén. Que Elohim tenga compasión de nosotros y nos bendiga. Que nos muestre para que se conozca tu voluntad en la tierra y entre todas las naciones tu salvación. Que todos los pueblos te alaben, oh Elohim, que te alaben todos los pueblos, que se alegren y se regocijen las naciones, porque riges a los pueblos con equidad y guías a las naciones de la tierra. Que todos los pueblos te alaben, oh Elohim, que te alaben todos los pueblos, que la tierra produzca su fruto, que Elohim, nuestro Elohim, nos bendiga, que Elohim nos bendiga y que lo reverencien todos los confines de la tierra. Gracias, bendito Rey, porque nadie es como tú. Te damos gracias. Dimos el nombre de tu Hijo bendito al que le pusiste Yahoshua Hamashiach. Shabbat Shalom, hermanos. Amén, Shabbat Shalom, amén. Que todos los pueblos te alaben. Aquí estamos, de diversos pueblos, para alabar a nuestro Padre bendito. La gloria, la honra y la alabanza sea para Él y únicamente para Él. Gloria a su nombre. Aleluya. Amén. Amén. Sí, gloria a su nombre. Sí, bien, bien, hermanos. Un abrazo para todos los que se están agregando a este servicio de cierre de Shabbat. Sí, ese servicio en el cual estudiamos la Escritura, la Sagrada Escritura, la Torá. Gloria a su santo nombre. Bien, vamos a orar, vamos a poner en oración, por favor. Hermana Elias, le pido por favor que haga la oración inicial, por favor, para poner todo en sus manos, para la gloria y honra de su nombre. Amén, aleluya. Amén, amén. Bendito sea nuestro Abba Yahweh. Bendito soberano, creador del universo. Te alabamos y te bendecimos, Padre querido, en este cierre de Shabbat, Padre, que tú nos has permitido llegar hasta aquí, Padre, hasta tu presencia, para adorarte y para exaltar tu nombre, Padre. Gracias por este privilegio que nos has dado, Padre, de participar de este día maravilloso que tú apartaste, que tú lo consagraste para tu pueblo, Yahweh. Gracias te damos en el nombre de Yahoshua, nuestro amado, nuestro precioso Maestro, nuestro Redentor, Padre. Gracias porque por Él estamos delante de tu presencia, por Él y solamente por Él, Padre. Nos acercamos a ti confiadamente, Padre querido y eterno Rey, porque no lo hacemos en nuestro mérito, ni en nuestras obras, ni en nuestros nombres, Padre, sino en el nombre de aquel que tú nos diste, Padre, en el cual no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos, Yahweh. Gracias por este privilegio tan maravilloso, mi Padre, de esta tarde poder escuchar tu voz hablándonos a través de tu bendita Torá, de tu palabra, de tu enseñanza. Padre mío, eterno Rey, que tú tomes cuenta de esta reunión, mi Padre, porque sabemos que tú has producido en nuestros corazones el querer como el hacer de estar delante de tu presencia y escuchar tu voz, Padre, escuchar tu palabra, Yahweh, esa palabra que transforma, que cambia nuestras vidas, Padre eterno. Oh Rey de la gloria, háblanos, Padre, enséñanos, intrúyenos, corrígenos, endereza nuestro caminar, Padre. Si en algo estamos equivocados, Padre, abre nuestra mente, Yahweh, abre nuestros corazones y nuestros oídos para que estemos atentos a todo lo que tú has de darnos en esta tarde, mi Padre bendito y amado, porque no en vano tú nos has reunido, Padre, no en vano tú has preparado a tus siervos, Yahweh, mi Padre querido y amado, para enseñarnos, para mostrarnos tu grandeza, tu bondad, tu misericordia, tu compasión, Padre, y para que podamos atesorar en nuestros corazones y por sobre todas las cosas escuchar tu voz
y obedecerla, Yahweh, escucharte y obedecerla, Yahweh, porque tú te complaces en la obediencia, Padre, no tan solo en escuchar, Yahweh. Bendito sea tu nombre por siempre, Padre de la gloria. Gracias, gracias te damos en el nombre de Yahushua HaMashiach. Toma control de todo lo que aquí se haga, Padre, de todo lo que se hable, Padre, que todo sea guiado por tu Ruach HaKodesh, aleluya, para tu gloria, Padre, y para tu honra, aleluya. Bendito Rey de los cielos, amén, aleluya. Amén, amén, amén. Gracias, Padre. Amén, aleluya, amén. Gloria a su nombre. Gracias, mi hermanita. Gracias por esa bella oración. Amén, amén. Gracias a nuestro Padre bendito que inclina su oído a esas oraciones tan bellas de sus hijos. Gloria a su nombre. Bien, queridos hermanos, pues bienvenidos a ese estudio de Torah, ¿sí? Ese estudio de Torah, porción 22, tercer año, ¿sí? Bemidbar, Números capítulo 22, del verso 21 al verso 41. No sé si pueda poner, por favor, mi hermanito, Gabriel, la Torah, y le voy a pedir a mi hermana Flor, por favor, sí, que si puede leer, es capítulo 22, del verso 21 al 41 de Bemidbar. Números 22, del 21 al 41. Bienvenida, mi hermanita Graciela. Sí, hermano. Adelante. Amén. Cuando se levantó en la mañana, Bilán aparejó su asna y partió con los dignatarios moabitas. Pero Elohim se enojó en su salida, así que un mensajero de Yahweh se puso en su camino como adversario. Iba él montado en su asna, acompañado de sus dos sirvientes. Cuando el asna alcanzó a ver al mensajero de Yahweh parado en el camino, con su espada desenvainada en la mano, el asna se desvió del camino y se metió a los campos. Y Bilam golpeaba al asna para llevarla de vuelta al camino. El mensajero de Yahweh se colocó entonces en una vereda entre las viñas, con una verja a cada lado. El asna, viendo al mensajero de Yahweh, se recostaba contra la muralla y oprimía la pierna de Bilán contra la muralla, así que la golpeó otra vez. Una vez más, el mensajero de Yahweh se trasladó adelante y se puso en un sitio tan estrecho que no había espacio para desviarse a la derecha o a la izquierda. Cuando el asna volvió a ver al mensajero de Yahweh, se acostó debajo de Bilán, y Bilán se puso furioso y golpeó al asna con su bastón. Entonces el mensajero de Yahweh abrió la boca del asna y ella le dijo a Bilán: ¿Qué te he hecho yo para que me hayas golpeado estas 3 veces? Bilán le dijo al asna: Me has convertido en una burla. Si tuviera una espada conmigo te mataría. El asna le dijo a Bilán: Mira, yo soy el asna que tú has estado montando siempre hasta hoy. ¿He tenido yo ¿He tenido yo el hábito de hacerte esto? Y respondió: No. Entonces Yahweh le abrió los ojos a Bilán, y éste vio el mensajero de Yahweh parado en el camino con su espada desenvainada en la mano. Allí mismo se inclinó y se postró hasta el suelo. El mensajero de, perdón, el mensajero de Yahweh le dijo: ¿Por qué has golpeado a tu asna esas 3 veces? Fui yo quien salió como un adversario, porque tu encargo es ofensivo para mí. Y cuando el asna me vio, se espantó por causa mía. Si no me hubiera esquivado espantada, a ti es a quien habría yo matado, dejándolo a ella con vida. Bilán le dijo al mensajero de Yahweh: Yo pequé porque no sabía que tú estabas parado en mi camino. Si aún lo desapruebas, me regresaré. Pero el mensajero de Yahweh le dijo a Bilán: Ve con los hombres, pero no debes decir nada más que lo que yo te diga. Así que Bilán fue con los dignatarios de Balac. Cuando Balac vio que venía Bilán, salió a recibirlo a Ir Moab, que está en la frontera del Arnón, en su punto más lejano.
Balac le dijo a Bilán, cuando mandé a invitarte primero, ¿por qué no viniste a mí? ¿De veras que no puedo recompensarte? Pero Bilán le dijo a Balac, y ahora que he venido a ti, ¿tengo acaso el poder de hablar libremente? Puedo expresar solamente la palabra que Elohim ponga en mi boca. Bilán fue con Balac y llegaron a Kiriar Huzot. Balac sacrificó novillos y ovejas y las sirvieron a Bilán y a los dignatarios que lo acompañaban. Por la mañana Balac llevó a Bilán a Bamot Baal. Desde allí podía ver una parte del pueblo. Amén y amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, el contexto antes de iniciar con lo que es la parashá, ¿sí? La porción, el contexto del pánico de Moab, ¿verdad? Hemos visto cómo Balaj, hijo de Zippor, y los madianitas ven a Israel como un buey que devora la hierba. En el texto hebreo se usa el verbo lehem, pastar, devorar, indicando un terror existencial ante una fuerza que avanza, no por tácticas militares comunes, sino por un respaldo sobrenatural evidente tras la derrota de los amorreos. La estrategia espiritual de Balaj, sí, al reconocer que el poder de Israel es espiritual, Balak, ¿a quién recurre? Recurre a Bilam, cuyo nombre en la tradición hebrea se asocia a qué? Sí, a un destructor de pueblo, de un pueblo. Sí, Balak no busca una alianza bélica, sino neutralizar el destino profético de Israel. Eh, si nosotros vemos la dinámica de lo que es el libro albedrío, por llamarlo así, y la permisión divina, esa primera respuesta de Elohim, lo telej, cuando Elohim le dice a Bilán, no vayas con ellos, lo telej y mahem, el mandato es categórico en hebreo. La negativa es definitiva porque el origen de la petición es corrupta. Esa petición era corrupta totalmente. Después viene lo que es la concesión y la ira, que es lo que vamos a ver ahorita. Cuando los príncipes de Moab regresan con una oferta mayor de honores y riquezas, Bilán insiste en consultar de nuevo. Por eso es que en la exégesis hebrea, Elohim le otorga a Bilán el principio de que el hombre es guiado por el camino que él mismo desea tomar. Muy importante, ¿eh? Ese principio de que el hombre es guiado por el camino que él mismo desea tomar. Sí, lejem, o sea que se libra albedrío. La ira de Elohim, en ese verso 22 que ya vamos a ver ahorita, se enciende no por el hecho de ir en sí, ¿sí? Ya que Elohim mismo le dijo que fuera, si lo llamaban, sino por la urgencia ansiosa y mercenaria con la que Bilán ensilla su asna de madrugada, mostrando su anhelo oculto por la recompensa. Bien, mis queridos hermanos, pues vamos a estudiar la parashá, ¿sí? Lo que es esta porción, ¿sí? Así que si mi hermano Gabriel, si tiene láminas, adelante, mi hermano. Gracias, mi hermano. Sí, Un abrazote, mi hermano. gracias, gracias. Hay láminas, pero en realidad las láminas no tienen mucha, ¿cómo decir? Podemos trabajar también aquí, en Está este, bien, en perfecto, mi este, hermano. aunque hay algo que después al final vamos a ver, pero vamos a trabajar aquí. Muy bien esa introducción, perfecta porque sirve para ver, siempre hay que ubicarse, como este capítulo habla de lo mismo, de dos personajes, y, y en el estudio anterior pudimos ver primeramente quién era Bilam. Hemos meditado mucho
en quién era Bilam. Pero en esta segunda parte, o en esta, digamos, tercera parte, porque vimos tres partes en capítulo, vamos a ver qué representa Bilam con sus decisiones. Entonces, como muy bien dijo el pastor Mario, que primero se le negó ir con el plan de maldecir al pueblo, porque no podía, pero después insistió Bilam dos veces, o sea, primero tuvo una comunicación a través de sueños, seguramente, se le negó, y después insistió otra vez, porque insistió Balak, y ahí le permitió ir. Por eso tomó y comenzó a andar, y dice en el versículo 22 que Elohim se enojó con su salida. Y por esa razón, porque se enojó con su salida, mandó Yahweh un mensajero para, es casi prácticamente, es por lo menos lo que yo tengo, la palabra hebrea que se puede consultar, dice, perdón, estamos en el 22, y dice que, vamos a volver al 22, dice que Wayihar, literalmente dice que ardió su nariz. Esa es la forma, el hebraísmo para decir que está Bajar. enojado. Ardió su nariz, la Ujú. nariz Elohim. Eh, Ah, Elohim. Kijolej, con su salida, con la salida de él, ¿no? Y después dice que Malach de Yahweh salió y se puso como Le Satán. Aquí pueden ver que no siempre Satán es el famoso Satán, o como le llaman Satanás, mucho menos como el personaje Satanás, el diablo, etcétera, etcétera. El Satán que probó a Job, aquí aparece Satán, y mm, no se puede decir que este Satán es el mismo de Job, porque acá no es el mensajero de nombre Satán, porque si no le hubiera dicho la escritura, hubiera dicho el Malach de nombre Satán. No, dice el maná, Baderes, el maná del Eterno, maná de Yahweh, en el camino, primero, donde estaba en el camino, le Satán, le, preposición, para o como. Por lo tanto, este no es el nombre, esto es una forma, y muy bien traduce la Biblia como adversario. Esto tiene que quedar claro. Esto para probar que a veces la palabra hebrea pueden aparecer, si bien el Satán del Job tenía ese nombre, y no nos vamos a meter en eso de quién era, pero esto es para ver que ya hemos visto que Malach no es solamente un ángel, en este caso sí lo es, pero ya vimos que antes Balak mandó Malachim, o sea, que nada que ver con ángel. Simplemente eso es una nota, bueno, aquellos que realmente buscan las palabras hebreas y tengan en cuenta eso, ¿no? Porque los que se basan en la traducción, nadie sabe que en la palabra, Eh, la mayoría no sabe que en la palabra adversario u opositor, no sé cómo se dirán en la Reina Valera, eh, adversario, curioso. No sabía que en la Reina Valera aparecía. A ver, en una de las otras conocidas, en la de Jerusalén. Oiga, Sí, oiga, mi bueno, hermano, entonces,
debemos de entender que no se trata de un nombre, sino de un Exacto, título, ¿verdad? exacto, exacto. No un Sí. título, No es un no, título. no, esto es una situación, es un estado. ¿Cómo Ajá. se puso el mensajero? ¿Cómo se puso el de Satán? Como un Como, oponente, ah, como un claro, opositor. una manera de presentarse ante Bilam. Y acá le traduce muy bien Ajá, en la Biblia de Jerusalén, porque dice, se encendió la ira y el ángel de Yahvé se puso en el camino para estorbarle. Esto es bien literal. ajá, ok. La palabra Satán acá no es un sustantivo, no es un nombre, sino que es un verbo. ¿Mm? Se Ujú, puso para qué o cómo se puso. Fíjense que están las dos posibilidades de traducción. Lavín lo pone como un sustantivo, es decir, cómo se puso en el camino como adversario. Y aquí, y las dos posibilidades, el Satán da la posibilidad de traducir, la Biblia de Jerusalén no lo pone como sustantivo, sino como verbo. ¿Cómo? Y responde, ¿cómo se puso el ángel? ¿O para qué se puso? La pregunta, para estorbarle. O sea, ujú, apuntan a lo mismo. Pero yo diría que le Satán, le muy, la palabra le, la preposición le casi siempre es más probable que sea para, por, para. También puede ponerse como, pero esto es lo más literal. ¿Cómo se puso, cómo salió el ángel? O mejor dicho, ¿para qué mandó el ángel? Esa es la pregunta. ¿Para qué mandó el ángel de Yahweh frente a Bilam? Para estorbarle, ¿m? Para ser obstáculo. Y, y como adversario es prácticamente el sustantivo explicando cómo. El otro es para qué, el otro es Oye, cómo. mi ¿Para hermano, qué? Ujú, sí, a ver, aquí sería un ejemplo muy similar. Sería, por ejemplo, en Mateo 16:23, cuando Yeshua o Yahoshua le volvió la espalda a Pedro, a Simón Kefá, diciendo, apártate de mí, Hasatán, tú eres exacto, un tropiezo en mi camino. exacto. Claro, cómo le va a decir Satán no, hay que entender que Pedro estaba posesionado por el Satán? No, para nada. Así es. Ese, Ajá, ese es un gran ejemplo. Apártate de ti, sí, como diciendo adversario, ajá, perturbador del plan, ¿no es cierto? así Exacto. es. Esto es lo que está ocurriendo acá. El ángel, este sí es un ángel, un ser celestial, y Ujú. porque aparece invisible, por supuesto, o aparece invisible y está cegado, porque más después dice que abre los ojos para que lo vea. Adelante, mis hermanos. Sepan que pueden cuando preguntar y participar cuando ustedes quieran. Adelante, Wanda, hermana Wanda. Tengo una pregunta con esta explicación. O sea, yo entiendo, ¿verdad? Que como dice la versión de la Biblia Jerusalén, que Ujú. dice que el ángel de Yahweh se le atravesó para estorbarle. O sea que fue un emisario que su propósito era detener el que Bilán avanzara a su gestión. Pero entonces en el caso de Pedro, eh, o sea, el adversario que se interpuso para que Yeshua no fuera a Jerusalén, ¿era enviado de Elohim o fue una influencia que no era de Elohim? No, no, no. En el caso, es muy bien, es perfecta la pregunta. Acá Ujú. simplemente ordena Yahweh a su mensajero. ¿Por qué?
porque la causa es esto, la ira de Yahweh. Entonces, ¿qué hace? Por eso dice, y en base a la ira, Yahweh manda un mensajero para estorbarle, para obstaculizarle, la otra palabra que no me salía, el viaje de Bilam en la burra. En cambio, Pedro simplemente, con total libre albedrío, él decide, según su propia decisión, hacer algo en contra del plan del Mesías. Así Él es. Amén. El plan de simplemente Sí. lo que Elohim, está ¿no? haciendo, ¿no? Sería ¿Cómo es? oponerse al plan de Elohim, ¿no? Exactamente, él Se lo único opone, se transformó entre comillas, Satán, pero en el sentido este, es el mismo sentido, lo único que lo que impulsa son distintos. O sea, acá impulsa, Yahweh puso un ángel, y Pedro simplemente con una decisión propia, sin analizar nada, sin meditar nada, dijo, yo quiero hacer esto, y entonces el Mesías le dice, estás siendo un adversario, te estás Amén. oponiendo al así plan es. del Eterno. Simplemente, Sí, no hay sí. Amén, amén, no así le es. entró ningún espíritu ni nada, no, esto es pura decisión personal. Amén, Muy pues buena pregunta. me aclaró porque siempre se había visto, por lo menos esa era la impresión que tenía uno, como si a Pedro se le entró la mala influencia Claro, no, no, del no, no. concepto Igual de Satán. mi hermana se acuerda el pasaje del que habla Saúl, Pablo, cuando habla en Romanos 7 del principio del pecado, que dice en Romanos que ya no soy yo, sino que el pecado entra en mí y entonces lo hace pecar. Y entonces todos dicen, ah, bueno, ese es el Satán que entra y lo hace pecar. No, para nada, no tiene nada que ver. Todo Exacto. es el En principio la puede mente, sí. hacer la alusión a las debilidades carnales que uno tiene ya por naturaleza, y que algunos llaman mala inclinación, pero no hay nada, no, son siempre, siempre, la verdad, principio escritural, todo pecado que una persona, un hombre cometa, como por ejemplo acá, Bilam, es claro, es clarísimo, está cometiendo un pecado. ¿Por qué? Porque Yahweh le dijo, no vaya, y él va. Ahora vamos a hablar un poquito más, profundizar por qué Yahweh le permite y después se le opone. Pero eh, está cometiendo un pecado. A Bilam tampoco se le metió en espíritu inmundo. Él simplemente quiere ir. Y quiere ir a pesar de una negativa y después se le permite, entonces aprovecha, va. Cuando uno comete un pecado, siempre, cualquier persona es responsable y no puede echarle la culpa a Satán, ni diablo, ni nadie, ningún espíritu. Por eso Fíjese, hermano, es lo claro. Sí, perdón, adelante. perdón, hermano, para aclarar un poquito más lo que preguntó la hermana Wanda. En Mateo 16:23 le dice a Yahoshua, ¿no? Yahoshua le dice Ujú. a Pedro, ¿sí? Dice, le volvió la espalda diciendo, apártate de mí, a Satán, tú eres un tropiezo en mi camino, pero dice ahí, porque tu pensamiento, dice, porque Ahí tu está, pensamiento, tu pensar, es de que clarísimo. desde una perspectiva humana, no de Exacto, la perspectiva de Yahweh. Es el Ah, exactamente, pensamiento, es lo que él estaba pensando y lo que él estaba deseando. exacto. ¿Sí? amén. Siempre hay que Sí, leer el el contexto, concepto, da toda la El yo razón. creo que contexto. el punto, sí, gracias a Dios, al Eterno, sí me quedó claro, porque Qué bueno. entonces aquí el conflicto viene con el concepto que se le ha dado a lo que es a Satán o Satanás. Sí, Eh, Claro, y entonces ahí es que pues de momento vino, por eso vine, y pues hice la pregunta para clarificar, para yo claro. tenerlo claro. Gracias, qué Distinto, bueno, hermano. mi hermano. distinto es el Satán que va a probar al Mesías. Ese sí Ese es sí es diferente. un Satán, un espíritu que va a probar. Pero Sí que tampoco tiene nada que ver con el diablo, ni el es, enemigo de Yahweh, nada de eso. sí que ese es el Ese es otro problema tema. que hay con la
con lo que es verdaderamente, porque cada vez que uno ve pues a Satán o Satanás, pues piensa en el concepto este del enemigo, el enemigo Yahweh. este peligroso que está en contra del Eterno. Yahweh nunca tiene, no tiene nada, no tiene, nunca tiene enemigos. Yahweh es invencible, Yahweh no tiene oposición. Por Por eso, Esas son las ejemplo, buenas muy bueno que enseñanzas, usted hermano. dijo, mi hermana. en el caso de Job, se le apareció verdaderamente a Satán al trono de Elohim. ¿Cómo? En ¿A el quién? caso de Job, que fue A Job. verdaderamente ese adversario, ese personaje realmente. Sí, 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 sí. El de Job y el del Mesías son los mismos. Ok. Pero son enemigos de Yahweh, no, porque ¿quién estaba ahí? ¿Quién fue a probar a Job? Era uno de los servidores, como se menciona, hijos de Elohim. O sea, el Satán estaba entre los hijos de Elohim. O Ok. sea, era un ¿Verdad? Sí. servidor del Eterno para probar. Es el Para Amén. probar el mismo que va corazón, a ¿no? probar al Mesías. Ok. Así es. Está bien. Me quedó claro, hermano. Sí, gracias. Algún día vamos a hacer algún estudio como ya se hizo allá y hecho, no sé si el Morelia se tiene o alguien, pero vamos a preparar, porque muchos tienen todavía la cristiandad, Sí. siempre se pone a Satanás enemigos de Yahweh. Yahweh no tiene ningún enemigo, es imposible ser Ah, enemigo de Yahweh, no existe de enemigo del Todopoderoso. Y cuando uno le dicen, Satanás es servidor de Yahweh, eh, es difícil abandonar esa idea que está ah, muy aferrada en lo interior. Hay que tener mucha paciencia. Acá no hay ningún ser, no es Satanás, nada de eso. Es una forma de oponerse, de amén. estorbar, de obstaculizar. Eso significa el Satán, una manera, una cualidad, no un ser. Yo creo que le ha quedado por ahora. Tenga paciencia para algún día vamos a profundizar en ese tema famoso del Satán. Creo que había más participaciones por ahí. Ahora bajaron las manos, pero había como tres o cuatro. Yo perdí la cuenta quién era. No sé si estaba Elmer, Hermanita Elia. Ella tenía la mano levantada. Sí, mi hermano, Adelante. gracias. Yo solamente quería añadir exactamente lo que dijo el Moré Mario, que los pensamientos de Kefá eran humanas, ¿no? El texto dice, porque tú no tienes los pensamientos de Elohim, sino de los hombres. Claro. Entonces aquí yo encuentro una lección, o encontramos una lección, ¿no? Que nosotros cuando nos basamos nuestras ideas supuestamente en las Sagradas Escrituras, supuestamente en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, eh, tenemos que pensar bien, tenemos que meditar bien para ver si son nuestros puntos de vista, nuestros pensamientos personales, humanas, o son los pensamientos de Yahweh. Entonces hay que usar mucho discernimiento en estos asuntos, porque aunque Kefá no tuvo ninguna mala intención, lo que le dijo al Mashiach, sí eran sus propios pensamientos y no las de Elohim. De manera que cuando los pensamientos nuestros difieren la de Ha Elohim, entonces estamos siendo como opositores, ¿no? Estamos siendo como adversarios. Y Exactamente. en este caso, Yahoshua había utilizado esa palabra. Gracias, hermano. Exactamente. Y lo que usted dice, mi hermano Elmer, hay que tener muy en cuenta porque sirve mucho ese ejemplo de Simón Kefá para lo que está enseñando aquí la Torá. ¿Mm? Un poco Yahoshua está viendo un poco relacionado con este tema, ¿no? ¿Qué está haciendo Bilam acá? Y acá hay que preguntarse una cosa que es bastante polémica, porque
¿Qué sucedió cuando después de que aquí, aquí en el 20, esa noche, cuando le fue a consultar otra vez, la segunda vez, esa noche Elohim vino a Bilam y le dijo, si estos hombres han venido a invitarte, puedes ir con ellos, pero todo lo que yo te mande, eso es lo que harás. Entonces, ¿qué hizo Bilam? Preparó el arna y se fue. Y Elohim se enojó. Acá viene una pregunta. Esto es una contradicción. Yo creo que el pastor Mario ya lo dijo en su introducción, pero hay que volver a repetir. ¿Qué quiere decir que Yahweh permite ir a Bilam y después se enoja y lo pone al mensajero? ¿Qué les parece a usted? ¿Qué está pasando acá? ¿Se está contradiciendo o Yahweh se están contradiciendo? Primero dice que sí, primero dice que no, después dice que sí y después se enoja porque no quiere. Piensen en que nosotros, cada uno de nosotros podemos tener la actitud de Bilam. Adelante, mi hermano Alexis. Alexis. Yo creo, Gabriel, que aquí él le dieron un mandamiento, pero él interpuso su bienestar o su deseo, su codicia en el camino, pues se desvió en el camino. Fíjate que ese capítulo de Mateo, si tú lo lees un poquito antes y un poquito después, bueno, tiene mucho parecido con lo que estamos leyendo, Ujú. porque más adelante dice que el que cuides, fíjate lo que dice el 24. Yahshua le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su Bien. madero y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa mía la hallará. Pues el que le sirve a los hombres, si gana el mundo entero y pierde su vida, ¿o qué dará el hombre en rescate por su vida? Entonces, yo creo que este Mateo también habla, bueno, y también dice el número 3 ahí también tiene alguna de profético. Pero yo creo que aquí lo que pasó fue que él en el camino o antes del camino ya le habían insinuado que era por dinero, pues. Le habían dicho a Vilán que le iban a dar mucho dinero, que la propuesta fue dinero, poder, plata, entonces yo creo La que fue por codicia. eso. Sí. Así es. Muy bien, mi hermano. Excelente, excelente aporte. Ahora vamos a darle a Wanda. Adelante, mi hermano. Sí, sí, con lo que dijo el hermano Alexi, eh, este, el Vilán se sintió motivado porque iba a recibir pues una remuneración. Y también, como usted bien dijo, que dice el verso 21, entonces se levantó Bilán de mañana, aparejó su asna y partió con los príncipes de Moab. O sea, la actitud, yo pienso Ujú. también que el Elohim vio la actitud que ya él tenía en su corazón, este señor Bilán. Y entonces, pues ya él iba pues por una cuestión de dinero, pero también su actitud con ese deseo de ir y hacer lo que los príncipes de Moab le dijeran. Pues como que él iba determinado a hacer eso. Y pienso yo que entonces, pues Elohim, pues, se, ¿cómo es? Se airó y entonces quiso interrumpirle su viaje. Es lo que pues me viene al corazón, que la actitud que, que Yahweh vio en él, pues fue lo que lo airó. Bien, mi hermano. Muy bien, excelente. Dice mi Ya hermano, quedó claro. Adelante, mi hermano.
dice mi hermano Ben Salomón que le está permitiendo su libre albedrío, pero que se Exacto, atenga a las consecuencias de sus actos. Eso se exacto, llama, la respuesta que nosotros estamos viendo, no hay ninguna contradicción. La respuesta es lo que exacto, conocemos como la voluntad permisiva de Yahweh. O sea, es decir, cuando un exacto, hombre persiste en sus ideas independientemente de lo que Yahweh ha dicho, de lo que el Eterno ha dicho, entonces Él le permite que lo haga a su manera. Y así lo explica exacto, quién, ¿sí? El enviado Shaul, ¿sí? En Romanos 1:28, hermano, ¿sí? ¿Qué es lo que dice sí, Romanos 1:28? Dice, como ellos no se dignaron tener en cuenta a Yahweh, los exacto, abandonó Elohim a una mente reprobada exactamente, para hacer lo que no se debe. Esa es la exacto, voluntad permisiva de Yahweh, ¿sí? Y exactamente, esto fue por el hecho de que, sí, cuando los príncipes de Moab regresaron con una oferta mayor de honores y riqueza, ahí fue cuando él que dijo, no, pues yo sí quiero ir, ¿no? Eso fue. exacto. Sí, manito, eso es. Adelante, mi hermano. Muy bien, muy bien. Y ahora va a empezar con el mensajero opositor, algo que nos va a dar enseñanza. O sea, en esta parte vamos a ver qué sucede cuando una persona insiste en caminar por el camino que Yahweh mostró que es equivocado. Entonces, ahí se ve una perseverancia, pero que ya esto a su vez una necedad por querer ir el camino equivocado. Y eso les pasa a muchos, pero el gran peligro es cuando uno se convierta ya a una costumbre, como mencionó muy bien el hermano Mario, cuando ya insisten, 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 y entonces ya Yahweh los deja, y cuando los deja, uno corre el riesgo de perderse completamente. Pero acá vamos a ver con un relato fabuloso, se podría decir, eh, no es fabuloso, o sea, un poco pintoresco, ¿por qué? Porque aparece un ángel celestial, un mensajero celestial, y va a aparecer un animal que después termina hablando. Pero eso nos tiene que dejar una gran enseñanza, tiene un simbolismo muy grande, tanto el tema del mensajero que se va a poner con una amenaza de muerte. Porque, ¿por qué una amenaza de muerte? No es solamente para mostrar el enojo de Yahweh, porque lo dice ahí, lo dice ahí. Dice, si no el Asna me vio, le dice cuando empieza a hablar con Bilam, acá dice, fui yo quien salió como un adversario, como un opositor, porque tu encargo es ofensivo para mí. O sea, el mensajero está reproduciendo las palabras cuando dice para mí no es el mensajero, es de Yahweh. Y cuando el asna me vio, se espantó por causa mía. Si no me hubiera esquivado espantada, a ti es que yo te habría matado, dejándola a ella con vida. Entonces ahí nos tiene que hacer pensar que lo que, lo que parece contrario muchas veces para nosotros en la vida puede terminar siendo producto de lo que dice acá. Vuelvo aquí. Si el asna no me hubiera esquivado espantada, yo mismo te hubiera matado dejando con vida. Hay unas palabras del apóstol Saúl, les pongo un desafío, a ver quién descubre esas palabras. Hay unas palabras del apóstol Saúl que menciona el tema de cuando las cosas contrarias, como es este mensajero y también el asna, que está provocando al asna que se produzca, se transforme en desobediente, que no quiera hacer las cosas
que quiere el que la conduce, se transforma en misericordia. Esto que ven aquí es un acto grandísimo de misericordia de Yahweh. ¿Sí? Porque el que está en peligro de vida no es el asna, no es el asna porque le dice, Bilam, me has convertido en una burla. Si tuviera una espada conmigo, ya hubiera estado muerta. Pero el que estaba en peligro de muerte era el mismo Bilam, no es el asna. Eso lo dice aquí. El asna iba a quedar con vida, pero el que hubiera muerto es. Entonces, hay unas palabras del apóstol Saúl, más bien que es una frase, un versículo, que le enseña a todo el mundo esta idea, esta idea de enfrentar una posible muerte en función, como dijo el hermano Ben, en función del libre albedrío de las decisiones equivocadas que podemos tener. Vamos a ver si alguno de ustedes capta o se acuerda o si les doy la ayuda, lo van a encontrar enseguida, pero eh, hay unas palabras muy duras, muy fuertes del apóstol Saúl que dice algo parecido aquí. ¿M? El hecho de que, porque acá hay una oposición que manda, esta es la idea que esta primera idea al principio, Elohim se enojó con su salida. ¿Por qué se enojó? Porque ya se le había opuesto, ya le había dicho que no, pero Bilam insiste, quiero seguir adelante, quiero seguir, quiero desobedecer. ¿Por qué? Porque es más grande, como ya se dijo, esas ganas, es la codicia, el materialismo lo arrastra y dijo, no me importa, yo quiero seguir adelante. Yo sé que Yahweh ya me dijo que no, pero voy a seguir adelante. Entonces, Yahweh usa un mensajero que va a, ¿cómo se dice?, a influir, ¿no es cierto?, varias veces, primero desde lejos, después más cerca, este, hasta que le termina apretando la pierna, ¿no es cierto? Dice, y termina golpeando, quejándose. El golpe al asna puede considerarse como una queja, de manera simbólica, una queja. ¿Y qué pues el asna? ¿Mm? ¿Qué puede simbolizar el asna en nuestras vidas? Porque esa es la gran pregunta que hay que hacerse en este pasaje. Primero, el mensajero que va a influir sobre el asna. Y el asna, que teóricamente y como costumbre, aquí le dice, cuando habla el asna, dice, ¿por qué me has golpeado 3 veces? Y se queja, me has hecho convertido en burla, una burla, como si fuera así los demás se deben de reír porque este hombre no puede dominar al asna, que era un animal totalmente dócil, y le dice aquí el asna a Bilam, mira, yo soy tu asna que tú has montado siempre hasta hoy. ¿He tenido yo el hábito de hacerte esto? Y le dijo, no. Entonces, ¿qué puede representar esta, esta actitud del asna que está reaccionando a la influencia, no, las ovejas no, esta actitud del asna, no pensemos en animales, pensemos en otras cosas, pero en otras cosas que están relacionadas con nosotros, con nuestra vida. ¿Mm? Aquí está un mensajero celestial que está
influyendo, provocando estas reacciones anormales estas reacciones anormales del asna para incomodar. Sí, sí, pero no necesariamente los creyentes, sino tiene que ver las cosas que hacen los creyentes. Mi El asna, hermano, sí, el, adelante. el asna simboliza la humildad y esa agudeza espiritual frente a la ceguera y el ego de la codicia que humana, mi hermano. Ujú. Mm. La Yo, humildad, yo así, pero yo así lo veo, ¿sí? sí, Balaam, también, por pero ejemplo, otra cosa. Puede también ser como ese ujú, discernimiento, o sea, él anda como esa chispa de luz en la conciencia de uno que te dice, que trata de obstaculizar de que no sigas en la decisión que tienes en mente. Así por ahí viene acercándose muy bien al nivel de la conciencia, muy bien. Ahí hay un terreno donde, pero recuerden que el asna le está provocando la inquietud a quien lo quiere manejar. Veámonos todos como Bilam. ¿Qué queremos hacer en nuestra vida en general? ¿Qué queremos, cómo queremos vivir nosotros? En obediencia. No, pero me refiero al deseo A interior en nuestra cuanto a la... manera. Sí, a nuestra manera, pero diríamos que qué es lo que nos hace estar satisfechos o qué nos hace estar contentos. Eh, ¿No les parece a ustedes tener control sobre nuestra vida y que las cosas, como usted dice, mi hermana, que las cosas nos salga como nosotros queremos, tener Ajá, control? sí. ¿Y qué pasa cuando no sucede eso? No nos vemos a nosotros como Bilam. El asna representa la vida misma. Ah, ok. No, no ven, no nos vemos nosotros como Bilam montando la vida misma que es la asna. Y cuando nosotros queremos tener control y, Ajá. y las cosas no nos salen como nosotros queremos, Nos airamos y nos peleamos airamos, nos contra eso. enojamos y nos quejamos, como ya venimos antes estudiando, que el pueblo de Israel se quejó, ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y fíjense que esas cosas que no salen pueden ser provocadas. Ahí viene el entendimiento profundo de lo que significa el mensajero. El mensajero está provocando a la asna que haga esas cosas que no solía hacer y está provocándole el enojo de Blam. Bueno, el asna es nuestra vida y nosotros muchas veces la controlamos, pero cuando se presentan las pruebas difíciles, ahí está el asna desviándose, yéndose para un lugar donde nosotros no queremos y después también apretando nuestra pierna y provocando sufrimientos. ¿Y qué hacemos ahí? Ahí está la gran enseñanza. ¿Qué hacemos ahí cuando la vida y el asna no podemos dominarla, se nos escapa, perdemos el control? Y si en psicología muchas veces se dice también que la persona que siente que las cosas le salen mal es una frustración que causa terribles, ¿cómo se podría decir? Estrés, eh, cosas muy fuertes que pueden afectar la fe. Y lo más probable es la queja. Cuando se enoja Bilam, esa es la persona que se está quejando. ¿Mm? Se está quejando. Y Y por el cuando le camino aprieta, incorrecto. y cuando le aprieta la pierna, pues yo creo que ahí debió de rendirse el vilán. Exactamente, mi hermana. Muy Lo bien. que pasa, Adelante, mi lo que hermana Elia. pasa, No sé. hermano,
lo que pasa es de que, lo que pasa, bonito, es de que Bilam, o sea, representa a ese líder o creyendo que posee un título espiritual, ¿no? Pero está cegado por sus propios intereses y ambiciones Exacto, materiales. ¿Y qué es lo que exacto. nos dice Saúl en Efesios 4, 17 y 18? Dice, esto digo, insisto en el maestro, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes, teniendo el Exacto. entendimiento oscurecido, alejados de la vida de Elohim por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Y eso es lo que pasaba con Bilán. Exacto. Esa es la cita última que tenía para cerrar, pero no importa, porque es bueno. Vale. No, no importa, porque no era la cita que yo pregunté, ojo, Sí, esta la cita que yo dije que representa eso que dice aquí, esto, porque esto representa la sí, misericordia, porque no lo mató, el sí, ángel no lo mató a Bilam, le dijo, ve. Aunque Vilán preguntó si quieres yo me vuelvo, me regresó y él le dice ve, pero estuvo con riesgo de muerte. Entonces, sí, claro. ahí hay una cita de Pablo, no quiero darles A- una ayudita, pero Ahora también, lo también, van a hermano, encontrar. ¿Eh? también ahí podemos ver el trasfondo mesiánico, ¿no? De lo que es el asna, de lo que es el animal. Porque en la Claro, cultura hebrea montar un asna, o sea, atón en hebreo, no es símbolo de poder político o de guerra, como el caballo, sino de paz y mansedumbre. Y exactamente. este Sí, pasaje, hermano, prefigura de manera sutil la humildad con la que el Mesías se presentaría más adelante ante Israel. muy bien, mi hermano, porque ¿Vale? que, que al Mesías se lo ha relacionado con el asna, el polino de asna, con el cual entró a Jerusalén, ¿no? Y Ujú. también Zacarías se lo menciona. Y Zacarías entonces, 9:9, así es. claro, y entonces aquí, el asna, ¿qué hizo? Es lógico, ahí lo dice. Y cuando el asna me vio, se espantó. Si no me hubiera esquivado o espantada, a ti es quien te hubiera matado. Ahí Ujú. está la relación que usted vio, mi hermano, excelente. Cuando nosotros también vamos, nos carga el Mesías, nos carga, ¿no es cierto? Para que podamos acceder a esa misericordia. Pero ojo, cuidado, porque acá lo deja ir y va a intentar, o mejor dicho, por lo menos va, en el capítulo que viene, va a ver que va a empezar a hablar, pero él reconoce que no puede decir nada. Pero ojo, porque no va a lograr maldecir. Repetimos, esto viene más adelante, pero sí Bilam le va a dar consejo para que haga caer en la trampa con inmoralidad sexual, aparte del Sí. pueblo, aparte de los hombres. Entonces, nada de ver que Bilam eh, eh, todo lo contrario. Y además termina muriendo. El pueblo de Israel lo va a matar, le va a cortar la cabeza, lo que sea, a Bilam también. Entonces, esa insistencia, Entonces, uno puede decir, mi hermanito sí, Gabriel. sí, sí, Entonces aquí vemos que esas desviaciones del asna salvan la vida de quién, de Bilam, ¿sí? temporalmente, sí, Del juicio inminente del quién, del malaj, del ángel, ¿sí? claro. Y si lo llevamos a nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, los obstáculos o bloqueos que Elohim pone en nuestro camino y que muchas veces nos frustran, golpeándonos contra la pared, son en realidad misericordia, esa Misericordia. misericordia divina para evitar nuestra destrucción por andar muchas veces en caminos torcidos, en desobediencia, ¿sí?
Así es, y ahí ya dijo prácticamente esa palabra que dijo Saúl, ¿no? No sé por qué no encuentra condenen. Así dice, ¿no? Aquí está. Dice, porque, bueno, ahora no es la palabra. ¿Se acuerdan cuando hablaba de Pesaj? ¿Mm? A ver si alguien se acuerda del pasaje. Era Cordero, cuando decía que el Cordero Pascual ya fue sacrificado, se me pasa aquí, a ver, acá está, aquí, cuando habla de pesas, ¿qué dice? Aquí, ¿eh? No, no era aquí. Eh, Era disciplina. Acá sí, acá está. Este era lo que buscaba. Pero, ¿qué dice? Estaba hablando de la culpa del maestro, juicio. Miren, qué relación. Examínese a uno a sí mismo. Bilam no se examinaba. Coma así del pan, de la beba, de la copa, porque él come y bebe sin discernir. Esto es lo que estaba haciendo Bilam. No discernía la realidad. Meditar cuando pasan las cosas negativas. ¿Por qué pasan estas cosas? Entonces, ¿qué pasa? Viene el juicio. Eso es lo que representa el, el mensajero celestial. Y por eso están lo que está sufriendo Bilam. Hay enfermedades, debilidades y algunos mueren. Pero si nosotros nos examináramos, si Bilam se para y dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Y a dónde vos? Acabo de hablar con Yahweh. Yahweh me dijo que no, y después me preguntó, pero ¿qué será que esto quiere realmente? O yo estoy empecinado, terco y sigo adelante. ¿Sí? Y encima ve el mensajero, le dijo que estaba por morir, lo salvó el asna y sigue adelante. Entonces, sigue en juicio. ¿Viste lo que está diciendo el apóstol acá? Si nos examináramos, si meditáramos las cosas que estamos haciendo o no, si estamos cometiendo errores, entonces descubrimos con el estudio de la Torá las cosas que hacemos mal, entonces no hay juicio. Pero si no lo hacemos, si hacemos lo que está mostrando Bilam y somos juzgados, ahí viene también lo que representa el asna que le hace sufrir. Ya buenos disciplinas. ¿Para qué? Para evitar la condena. Y el camino de Bilam es el de la perdición, porque él recibió señales y siguió adelante, planificó maldad contra el pueblo de Israel y después terminó no solamente con la muerte física, completamente con la perdición para siempre. Ahí está, ese es el pasaje que no podían encontrar. Alan, yo no sé si había las manos levantadas, creo que... Elia, por favor, adelante. Hermana. Sí, gracias. Yo Gracias. voy. Sí, ¿Quién más tiene la mano levantada? Era Elia, estaba, y ahí está por hablar. Adelante, hermanita Eli, adelante. sí, gracias, hermano Alexis. Hermano Gabriel, sí, estaba meditando sobre el asunto del asna, ¿no? Sabemos que el asna naturalmente es un animal terco, ¿verdad? Es un animal terco. Y meditaba en esto, si el asna en ese momento el Eterno, por su misericordia, usó el asna para prevenir la vida de Balaam, ¿no?
Y meditaba en esto, como usted decía, trayendo a la vida nuestra, la vida, el asna, muchas veces, como ya se mencionó, representamos también nosotros, ¿no? Cuando nos ponemos tercos, porque era lo que estaba haciendo Bilam, estaba haciendo exactamente lo que es la burra o el asna. Es un animal terco, ¿verdad? Es un animal que cuando se queda quieto, no hay con qué moverlo, aunque le peguen, aunque lo maltraten, no lo mueve nadie. Y eso es lo que está representando la vida de Balaam, ¿no? Él está en su terquedad, en su pensamiento, en su parecer y hacer su voluntad. Y porque el Padre ya le había hablado, el Padre ya le había dicho, el Eterno le había dicho, ¿no? Que no maldijera al pueblo, que era un pueblo bendito. La primera vez ya era suficiente. Eso ya él tenía que haber atesorado eso y haber quedadose quieto. O sea, también nos está mostrando, como usted decía, qué representa para nosotros hoy esa vida, ¿no? La vida de Balaam. Y yo creo que la palabra dice que tenemos que tener un corazón transformado. Si nosotros no tenemos un corazón transformado por el poder de la palabra de nuestro Creador, es imposible que nosotros no hagamos como Balaam, ¿no? Es imposible que no lo hagamos, porque la humanidad nuestra es una humanidad caída y nos lleva a hacer todas esas cosas, ¿no? Perversidad y tantas cosas más que humanamente, si no conocemos la palabra, si no conocemos a nuestro Mesías y a Joshua, nosotros lo hacemos, ¿no? Lo hacemos porque somos como el viento llevado por cualquier lado, ¿no? Como una hoja seca, vamos a decir, somos así, ¿no? Verdaderamente, pero si estamos en la palabra y conocemos la palabra y tememos al Creador y servimos al Creador, yo creo que nos anclamos en la palabra y obedecemos, que era lo que le faltaba, ¿no? Al profeta. Este profeta tenía el conocimiento del Padre, pero no tenía obediencia, porque él escuchaba, el Padre le había hablado, el Creador le había hablado, pero él seguía adelante con sus pensamientos o con la codicia que había en su corazón. Y esto nos lleva también a reflejar la vida nuestra, ¿no? A ver cómo estamos, como decía, ¿no? Esta enseñanza es para que nosotros analicemos nuestra vida, a ver cómo estamos, qué es lo que tenemos en el corazón, si tenemos codicia de algo, porque eso, como dijo Pablo, yo no sabía que la codicia era pecado hasta que, y es lo que nos pasa a nosotros no sabíamos que la codicia era pecado, pero sí las codicias nos puede llevar a muchísimas más cosas, no solamente a lo material, a muchas cosas, ¿no? Perversidades, ¿verdad? Entonces, por eso creo que el estudio de esta palabra es para que nosotros nos analicemos constantemente y continuamente, porque por eso estamos hoy aquí, ¿no? Quizás nosotros tenemos la condición también muchas veces como el asna, nos ponemos tercos, ¿no? Y queremos hacer nuestra voluntad y lo que a nosotros nos parece y lo que a la carne nuestra le agrada. Y eso es lo que tenemos que tener presente siempre y analizándonos y reflexionando en la palabra del Creador, a ver si el Creador me mostró algo, me habló algo en esta palabra, en esa para allá. Tengo que analizarme, a ver qué es lo que tengo en el corazón, a ver si no tengo un gramito de lo que tiene el profeta Bilam. Eso es lo que tenemos que hacer, analizándonos, porque creo que no es en vano que el Padre nos está hablando y enseñando, ¿no? Enseñándonos su palabra. O sea que no nos creamos perfectos porque no lo somos. Ninguno somos perfectos, hermanos queridos, y no lo soy tampoco yo. Así que no piensen así, hermanos. Solamente estoy expresando lo que el Padre puso en mi corazón. Gracias, hermano Gabriel. Shalom. muy bien, exactamente. Y ahí lo que está mostrando en el versículo 33 dice, no, en el 34 reconoce, fíjense que reconoce el error como pecado. Bilam le dijo al mensajero, yo pequé, pero dice simplemente porque no lo veía. Miren cómo esta persona está enseguecida en su acción. No dice yo pequé porque realmente yo no debía haber venido, porque Yahweh ya me había dicho que no. Él dice, yo pequé porque no sabía que tú estabas parado en mi camino. O sea, fíjense cómo corre el pecado, no reconoce su pecado, sigue y solamente ante una cosa transitoria de no darse cuenta, eh, las señales. Y esas señales del mensajero estaban en la influencia de la... Pero cuando una persona está tan enseguecida en querer hacer lo que quiere y no lo que Yahweh quiere, no se da cuenta de las señales. Como usted dijo, mi hermana Elia, el corazón ya está, cada uno configura su corazón
para desobedecer. Vamos a ponerlo con el ejemplo que dio el Mesías de Josué, que dijo, escucharon de los antiguos que dice, no cometerás adulterio. Pero aquel que vea a una mujer y la codicia con su mente, ya cometió adulterio en su corazón. Pero eso no es automático. Es decir, no es simplemente que un hombre mira a una mujer y ya está codiciando. Es porque el corazón está configurado para codiciar, para ver mal. Ahí ya está el deseo. Por eso, por eso, ¿cuál es la solución que da el Mesías? Quitar el ojo, cortar la mano, que son metáforas de decir prepararse, purificarse mucho antes que tenga la oportunidad. Prepararse también uno para ver las señales de Yahweh. Nosotros tampoco vamos a ver, en este caso, cómo Bilam, no vamos a ver em, mensajeros con espadas, pero tenemos que prepararnos, estudiar mucho y orar mucho. ¿Para qué? Para ver el asna que se desvía, que aprieta nuestras piernas, con el simbolismo de que son cosas que aparecen, problemas en la vida y que uno llega al punto de preguntarse, ¿por qué me está pasando esto? Por eso tiene que uno detenerse en el camino, bajarse del asna, sentarse y pensar, ¿qué estoy haciendo? Y sigo adelante. Y si no me doy cuenta todavía, bueno, estudio, a ver qué tiene la palabra, bien dice la hermana Elia, y orar mucho para que Yahweh hable, porque Yahweh habla. ¿Cómo? En el corazón. Y el corazón es la conciencia, la manera que se comunicaba también con David es en la conciencia. Ahí Yahweh muestra señales. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros abramos los ojos, pero no para buscar ver un ángel parado con una espada, no, para ver las señales, esos desvíos del asna, que son los problemas que aparecen y las dificultades que aparecen en la vida, o puede ser alguna enfermedad, o como estaba mencionando ahí el pasaje del apóstol Saúl, disciplina, detectar dónde está la disciplina para que nosotros no abusemos de ir arriba del asna, porque ahí está el abuso. En sentido mesiánico, vamos montados arriba del Mesías y decimos, vamos a hacer cualquier cosa, lo que querramos. ¿Por qué? Porque el asna siempre nos va a salvar, vamos a ser siempre salvos, como enseñaron la cristiandad. No. ¿Qué pasó aquí? Bilam siguió adelante con su asna, no pudo maldecir, pero siguió haciendo el mal y te va a terminar muerto. Y no solamente muerto físico, sino, no tengan ninguna duda, Bilam es un ser que se perdió para siempre. Cuidado, cuidado con el asna de creer en el Mesías y creer que podemos hacer cualquier cosa, porque no vamos a escapar de la ira y el juicio de Yahweh creyendo que el Mesías nos permite hacer lo que queramos. Así que ustedes están entendiendo, ¿no? Yo creo que sí. Y fíjese, mi hermana Elia, que vemos el asna terca, pero ¿quién era el verdaderamente terco?
no es el asna, es Bilam. Sí, era la actitud de Balaam, ¿no? Era como el asna, ¿no? Bilam, Terco, ¿no? claro, En lo que exactamente. hacía, pues, o lo que quería Y, hacer y- era la voluntad de él, ¿no? y es el mensaje, Agradar, Hermano, mi hermana Elia. Fíjese que agradar. es una forma poética de decir, así es. el animal está hablando, el animal está viendo el mensajero, pero el ser humano que él debió hacerlo no lo está haciendo porque está enseguecido en su codicia, en su pasión, en su deseo de seguir adelante contra la voluntad. En su Así que eso, avaricia, ¿no? Porque exacto. fíjese Hermano, que, hermano, ay, perdón, Pastor Mario. Sí, no, siga, no se siga. preocupe, adelante, adelante. No, que iba a decir Termine, mi hermano. que a pesar de eso, Termine, él termine. no. El asna ya hablaba y el padre, el creador, tuvo que abrirle los ojos, el entendimiento a Balaam para que entendiera que era un animal que le estaba hablando. Ni siquiera ahí, era tanto la terquedad que tenía de hacer lo que él quería, de hacer su voluntad, que no escuchaba que un animal estaba hablando, ¿no? O sea que el padre tuvo que abrir entendimiento para, para que él entendiera realmente que era Exacto, un animal que le estaba hablando, ¿no? O sea, ahí muestra exacto, la terquedad del ser humano, ¿no? Lo que nos está mostrando el padre es eso, la terquedad nuestra cuando nosotros queremos hacer lo que a nosotros se nos da la gana, ¿no? exactamente. Y ahí cuando dice Bilam al asna que no se da cuenta que le está hablando, fíjense la ceguera que tiene y lo único que hace es quejarse. Me has convertido en burla. Puede traducir cuando nosotros perdemos todo control, enseguecidos y decimos, ¿por qué nos pasa esto? Y queja y a veces uno llega a dudar hasta Yahweh, porque dice, ¿cómo Yahweh si yo hago lo correcto, entre comillas? Uno cree que hace lo correcto y se empieza a quejar. ¿Dónde está Yahweh? ¿Cómo puede ser que permítame que pase esto o lo otro? Y no piensa, no se piensa uno. Dice que ¿no será porque estoy haciendo algo mal? Nos justificamos, ¿no? Claro, exactamente. Adelante, mi hermano, Mario. Gracias, mi hermano. Sí, lo que estaban No, no, hablando, por eso quería intervenir, porque si vemos, si vemos ahí cómo el animal es el animal que ve más que el vidente, ¿no? Cómo el texto nos presenta una profunda ironía literaria y espiritual, porque eso es lo que nos está presentando el texto, ¿no? Bilam, que es autoproclamado dueño de los ojos abiertos, es espiritualmente inferior, está más ciego que su propia asna, que percibe al malaj, ¿sí? Al malaj de Yahweh, con la espada desenvainada, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado nosotros, o sea, lo que usted estaba comentando, hermano, nosotros debemos de aprender a ver qué es lo que el Eterno está haciendo con nosotros, ¿sí? Porque a lo mejor el asna, sí, ve más que nosotros, estamos enceguecidos también. Gracias, mi hermano. exactamente. Sí, así es, mi hermano. Y fíjense que cuando, después que reconoce el error, ¿cómo se ve el corazón que, como dijimos, está diciendo, no está diciendo yo pequé porque en realidad Yahweh me advirtió que no vaya y yo insistí a ver si podía ir. Y acá hace lo mismo. Yo pequé simplemente porque no me di cuenta que estaba cosa. Y ahí dice, si aún lo desapruebas, me regresaré. ¿Cómo así? Le pregunta, si aún lo desapruebas, yo me regresaré. ¿Y qué le dice? Obviamente, ve. ¿Pero por qué le dice que ve? No porque está probando, porque el corazón de Bilam, Yahweh sabe que hay en el corazón. Y en vez de haber dicho, yo pequé porque no sabía que tú estabas ahí en mi camino, no me di cuenta que el asna era una señal tuya y la verdad que yo no debía haber salido, por eso yo me regresaré. Esa pregunta que le hace es porque él quiere seguir adelante. La codicia todavía le llama y todavía tiene el plan en su corazón de querer hacer mal al pueblo de Israel.
Y así termina siendo, aunque no lo puede hacer con hechicerías y maldiciones, porque en eso está protegido el pueblo, después va a lograr hacerle un daño muy grande. Entonces, fíjense cómo todas esas pequeñas cosas, eh, como dicen algunos sabios, por el camino que un hombre desea ir, por ese camino el Todopoderoso Yahweh lo disciplina, lo guía. ¿Mm? Siempre está el libre albedrío nuestro y tenemos siempre la oportunidad de cambiar y regresar por el camino correcto. Adelante, mi hermano. No sé, Alex, si tú estás dirigiendo, yo perdí el control. Gracias, hermano. Fíjate que en el versículo 40 dice que Ujú, Balac sacrificó novillos y se lo dio fue a los dignatarios, a Bilán y a eso. Y yo ujú. estaba buscando, porque como este capítulo es tan difícil y es tan complicado con respecto a, me parecía, pero realmente lo que hemos aprendido hoy, Bueno, gracias a todos aquí, es que, bueno, no era tan difícil, pero de verdad que es una de las mejores pero sí es difícil, mi eh, hermano. explicaciones que he visto en todos los videos, porque he buscado cosas para intervenir, para ver aquí qué puedo apoyar, pero como es un poquito complicado eso lo de los Malak, bueno, pero de verdad que este ha sido la mejor explicación que gracias al Todopoderoso hemos tenido aquí, la considero yo. Fíjate, Gabriel, que yo Aleluya. conseguí en Revelación 2, 12 en adelante algo increíble porque habla de la espada de dos filos, habla del Satán y habla Mm, de Bilán. ahí está. Te la voy a Sí, leer. claro. Ujú. Escribe el mensajero de la asamblea en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Ujú, Yo conozco dónde habitas, dónde está el trono del Satán, y retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de ujú, Antipas, mi testigo fiel, a quien mataron entre ustedes, donde mora el Satán. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a algunos que se aferran a la enseñanza de de Bilam. Bilán, que Ujú, enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo ujú, sacrificado a los ídolos y cometer exacto. fornicación. Entonces, eso era lo que estamos viendo aquí también, de que estaba pasando todo esto, querían era lo que dice aquí en Revelación, pues. Gracias, hermano. Así es. Y eso es muy profundo, eso que has leído, porque significa muchas cosas. Estamos viendo características de Bilam con el que se empecina por su camino de la necedad, de no hacer la voluntad. Y también ahí agrega esa reprensión de la iglesia, esa que has leído, que la doctrina o enseñanza de Bilam es también como contaminar, contaminar la fe israelita. O sea, enseñar cosas que son contrarias a lo que es la verdad de la Torá, ¿no es cierto? Entonces, ahí también entra esa doctrina de Bilam, enseñanzas en contra del pueblo de Israel. ¿M? Ahí puede entrar antisemitismo, noticias, generalmente viene el antisemitismo, pero también puede ser eh, manipular la escritura para acomodarlas y desviándose de la verdad. ¿Mm? Ahí pueden buscar un montón de ejemplos que quieran. Pero hasta ese punto llega la doctrina de Bilam. ¿Quién sigue ahora, mi hermano Alexis? Wanda. Amén. Wanda. Quería compartir también que en el verso 34, la última parte, cuando Bilam dice, ahora si esto te parece mal, me regresaré, o sea que
él por él mismo no toma responsabilidad, sino que le pregunta al ángel de Yahvé. Y entonces, pues el ángel de Yahvé le dice, no, que le da el permiso para que fuera. Y entonces me vino ahí a mi corazón la escritura que dice, entonces, pero siempre el ángel de Yahvé le dijo, pero vas a hacer lo que yo te diga. Entonces, pues, él siguió el camino con los príncipes, ¿verdad? Pero me viene a mi corazón que con esa, o sea, le da el permiso, porque ya, pues él sabía ya el corazón de este hombre, pero también podemos ver, como dice la escritura, yo no sé si es Romano, que dice que, que a los hijos o sea, que todo obra para bien a aquellos que aman a Yahweh. Se ama. Y es en términos de que este hombre iba con la intención de maldecir, pero Yahweh no se lo permitió, porque cuando él iba a tratar de maldecir, salía bendición. O sea que es como que si Yahweh le dio el permiso, porque entonces lo iba a usar a él, que iba a hacer el mal, pues lo usó para hacer el bien a favor del pueblo. En Mi aquel hermano, momento, en ese primer momento. acá quiero hacerle un pequeño ajuste a lo que dijo. Bilam se olvidó del plan de maldecir. Lo prueba la escritura. Bilam le dijo a Malak, y ahora he venido a ti. ¿Tengo acaso el poder de hablar libremente? Puedo expresar solamente la palabra que Elohim ponga en mi boca. O sea, él ya se dio por vencido. Él estaba ahí porque quería el dinero, por la codicia, y o sea, ya sabía que no podía maldecir. Pero lo que nos dice la escritura es que además, bueno, ya vamos a encontrar el pasaje, cuando va a llegar el pasaje de que todo va a cuadrar, pero los voy adelantando para que ustedes tengan una idea más clara, que no solamente era por el dinero, por la codicia material, sino que había después se le va a ocurrir, aunque acá no tenga todavía el plan, porque si no lo hubiera dicho aquí y no hubieran sucedido ninguna de las bendiciones que van a venir después, se le va a ocurrir, se le va a iluminar, como hacen los dibujitos, la lamparita, y va a decir, ¿sabes qué? Le va a decir a Balak, es imposible hacer hechicería y algo espiritual maligno contra el pueblo, porque no hay, ya has visto, no pude hablar maldición, pero ¿sabes lo que podemos hacer? Vamos a hacer un plan. Manda a un montón de mujeres sin ropa, y incluso con el ídolo y que tú tienes, que tú confías, y pon a prueba, por ahí no estaba seguro, pero pon a prueba a ver si son tan fuertes los israelitas como lo fuerte la protección contra las maldiciones. ¿Y qué pasó? 24.000 israelitas van a morir por caer en la inmoralidad sexual de las trampas de las mujeres que no solamente lo llevaron a tener así inmoralidad sexual, tener relaciones, sino que cayeron en adorar a un ídolo terrible. Y eso significó, estamos hablando de la generación última, en el año 40, pero fíjense que hay maldad, y sabe que no puede con un plan y busca otro plan, siempre en contra de Israel. Y al final va a lograr herir de alguna manera a Israel, aunque la cifra de 24.000 es grande, en el total más de 600.000 no es tanta, pero sí va a herir. Y después va a morir, como le corresponde, y con una venganza del pueblo de Israel.
pero quedó claro, ¿no? Ahí. Esto que marqué aquí prueba que él ya sabía que no podía maldecir. El tema es que codiciaba lo material y había un plan de buscar hacer tropezar, de darle el gusto a Balak, a ver si podía debilitar al pueblo para que Balak gane. Eso está claro, allí. ¿Qué más? Si alguien, acá tenía algo, una cosita aquí, eh, que el pastor Mario, esto estoy aprendiendo también un poco, ¿cómo se llama? Estoy aprendiendo algunos, le comparto con ustedes algunas cosas. Esto ya estaba, ¿no? Esto ya estaba en imagen anterior, pero algunos trucos nuevos con esto de las láminas. Y hay un efecto ahí que le descubrí como unas cortinas que se abren y le da paso a la siguiente lámina. Esto es una nota de color Oh, nomás. wow. Está muy lindo. Esto ya lo vimos. Estos pasajes ya lo vimos. Ahí hay otro truco, como una hoja que se va volando. Yo a veces me divierto con esas cosas. Este, esto ya lo vimos. Y aquí hacíamos una pregunta que creo que ya la respondimos. ¿Puede alguien obedecer exteriormente mientras interiormente ya eligió otro camino? Este ejemplo se lo puede ver con ese tema que yo expliqué del adulterio. Y eso hay que tener mucho cuidado con mostrarse exteriormente que uno quiere hacer la voluntad de Yahweh, pero en el interior hay otro plan o otra voluntad que va en contra. Entonces, ¿qué sucede con esto? Y esto es lo que muestra Bilam, porque Yahweh sabía perfectamente. No solo, no se- vamos a suponer que Bilam todavía no se le había ocurrido el plan con las mujeres inmorales, pero Yahweh ya lo sabía. Entonces saben que Yahweh tiene todo el poder. Para los que no saben, tienen que recordarlo y saberlo, que Yahweh sabe todo lo que va a pasar, porque Yahweh está fuera. Para los que no vieron el estudio, hay un estudio en el canal de la Asamblea, eh, que presenté una vez sobre cómo es el Todopoderoso Yahweh, las cualidades que tiene. Una de las cualidades es omnisciente. Él sabe todo lo que van a hacer todas las personas, no se le escapa nada. ¿Por qué? Porque él no existe el pasado, el presente y el futuro como, como les pasa a cualquier ser humano. Para él está fuera del tiempo. Por algo se le dice que es eterno. Él no tiene ni principio ni final. El tiempo lo creó Yahweh. El tiempo que comienza en la creación lo creó Yahweh. Ahí comenzó entre comillas, a correr el reloj. ¿Mm? Pero Yahweh está fuera de lo que para el ser humano es pasado, presente y futuro. Para Yahweh es todo presente. O sea, sabe perfectamente todo lo que va a hacer. Y no solamente sabe lo que piensa cada persona. Eso lo dio a entender el apóstol Saúl, ¿no? Podemos engañar a los demás, mostrándonos quizás con un aspecto de santidad, o por ejemplo, mostramos a los demás que guardamos el sabbat. No trabajamos en sabbat. Y nos dicen, qué persona muy obediente, guarda el sabbat, pero dentro de la casa o dentro del corazón, los pensamientos del corazón, todo eso
lo ve Yahweh en detalle. No se, a él no se le puede engañar. Adelante, hermana Elia. Sí, hermano Aurel. Gracias, ¿no? Estaba meditando sobre la manipulación, ¿no? El- al tener nuestro corazón codicioso, vamos a poner nuestros corazones porque es así, somos nosotros los que estamos escuchando, ¿no? La enseñanza. Si tenemos un corazón codicioso, y la codicia puede llevarnos a muchísimas cosas, también permitimos la manipulación, porque cuántas veces fue manipulado Balaam, ¿no? Fue manipulado, pero él accedía igual a la manipulación. O sea, que nos está enseñando la palabra, que nosotros tenemos que estar conscientes de lo que tenemos dentro del corazón. ¿Verdad? Como usted decía, hermano, dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos dentro del corazón es lo que va a ser manifestado. Es eso, ¿no? Nosotros somos, como dijo el Mesías también, ¿no? Somos árboles que dan, o damos buenos frutos, o damos malos frutos, porque no hay otra cosa. Si hacemos conforme a la palabra del Eterno, si hacemos conforme a su palabra, su enseñanza, si realmente aprendemos lo que nos enseñan los Shabbat, entonces nosotros vamos a ir dando fruto. Sabemos que el fruto no va a aparecer enseguida, pero tenemos en nuestro corazón la buena intención de hacer la voluntad del Creador. Entonces, a su tiempo debido, ese árbol va a dar buenos frutos, ¿verdad? Porque los buenos frutos están en la palabra. Y si obedecemos la palabra, supuestamente vamos a dar esos frutos de la palabra. O sea que también tenemos que tener conciencia de pensar de que nosotros no tengamos que ser manipulados. ¿Por qué? Porque a nuestro alrededor puede haber muchas manipulaciones y de diferentes formas, diferentes maneras, ¿verdad? De repente hasta nuestros propios queridos hermanos o nuestra propia familia tienen un sistema de manipularnos y en eso que tenemos que tener cuidado y precaución también de estar con nuestro corazón alerta siempre, con nuestros ojos abiertos, de no permitir que seamos manipulados o porque somos de repente generosos o porque somos dadivosos, las personas de nuestros alrededores nos manipulan y eso es muy común, hermanos, tengamos presente eso, que a veces nos muestran amor, cariño, sentimiento y es una manipulación que nos están haciendo, ¿verdad? Para que nosotros no hablemos duro, para que nosotros no manifestemos la palabra del Creador tal como es, pues llamarle al pecado pecado, ¿verdad? Entonces nos manipulan en diferentes formas. Así que tenemos que tener mucha precaución y cuidado en eso también, porque podemos estar participando de los pecados, de pecados ajenos, de gente que nos rodea. Bendito sea nuestro Abba. Gracias, hermano Así Gabriel. es. Muy bueno. Ese tema de manipulación, hermanas, es muy profundo para hablar ahora, porque, como usted dijo, hay que tener cuidado de no caer, de no dejarse arrastrar de las redes manipuladoras, pero también es un error muy fácil de cometer manipulación. Y hablamos de manipulación psicológica, esa manipulación que se escapa al sentimiento de amor al prójimo. Eh, en ese aspecto también hay que cuidarse, ¿no? De no con las palabras, qué palabras usar y todo eso, o las actitudes. A veces la manipulación puede darse con palabras o con acciones. Y tanto tenemos que cuidarnos de las manipulaciones de otros como las muy fáciles manipulaciones propias, de las dos cosas. Muy bien, excelente, mi hermana. Y lo último, creo que la última pregunta dice, bueno, ¿qué puede significar mensajero del asna? Ya lo revelamos. Ya lo revelé. Lo que la hermana Wanda me dio, que yo me estaba olvidando, cuando, cuando dice que ve, esto, cuando dice que ve con los hombres, pero todo lo que yo diga, no debes decir más que lo que yo diga, esto hace alusión a el poder nunca, nunca, jamás, nunca lo pierde el control Yahweh. O sea, podemos hacer lo que querramos, pero siempre vamos a estar a merced de la voluntad de Yahweh. Y por eso Yahweh puede hacer lo que quiera, y por eso, como el apóstol Saúl dice, él puede disciplinarnos de cualquier manera, de cualquier forma que aparezca, con algún sufrimiento, él va
buscar disciplinarlo porque quiere que despertemos, que no seamos como Bilam, que siga adelante, que se justifica, ¿entienden? Entonces, eso es lo que significa ahí lo que dice el mensajero, que es un representante de Yahweh. Y finalmente, eh, ¿qué asna ha puesto Yahweh en nuestro camino para detenernos antes de cometer un error? ¿Y cómo reaccionamos cuando esos obstáculos frustran nuestros planes? Eso no es para que lo respondamos ahora, mis hermanos. Esto es una pregunta para que cada uno se quede meditando, que busque esas reacciones de las asnas que son cosas, obstáculos, problemas que se aparecen en nuestra vida. eh, para esto, no es para responderla. Cada una tiene que responderla solo en su conciencia, en su meditación, en su oración con Yahweh, pidiéndole, o meditando, viendo, revisando, analizando, examinando a nosotros mismos, como dice el apóstol Saúl. Eso es para que cada uno busque a ver el asna, por qué, dónde está apretando, por qué se está desviando, o alguna señal que Yahweh quiera, le esté mostrando, por ahí no se está dando cuenta, para corregir algo. Y no podemos decir no hay nada, porque seríamos todos. Nadie le puede decir, porque sería mentiroso. Y eso lo dijo el Mesías. Nadie puede decir no peco, porque eso es mentira. Y ya estaríamos entrando en ese moro Bilam de no reconocer los errores. Y fíjense que la palabra tosudez, que era lo que estaba teniendo Bilam, describe ese comportamiento, pero la raíz era otra. O sea, la raíz era tosudo, pero Bilam estaba dominado por algo más profundo, la autojustificación. Siempre quería autojustificarse. Él nunca se presenta como un rebelde. Y eso es otra cosa que muestra Bilam, la actitud dividida. Quiero obedecer, pero no obedezco. Y eso me va a dar, me dio pie para también para pensar en un estudio, mi próximo estudio, creo que me toca dentro de los Shabbat, el tema de frío o caliente. Espero que me salga, que ya ponga en mi corazón también eso, pero la actitud dividida. ¿Obedezco o no obedezco? Y esto es lo que muestra así Bilam. Siempre encuentra argumentos para convencerse de que sigo obedeciendo. Y este es el gran peligro espiritual. Cuando una persona deja de escuchar la voz de Yahweh porque ha aprendido a interpretar todo de manera conforme a lo que ya desea, conforme a lo que ya desea hacer. Y como dice el profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y la última cita que tenía es la que había dicho el pastor Mario, que decía el apóstol Saúl, que no se conduzcan más como los que conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento oscurecido, como Bilam, alejado de la vía de Elohim. La vía de Elohim es alejado de hacer su voluntad por la ignorancia que hay en ellos, debido a la impureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, que es lo que le está pasando a Bilam, se entregaron a la sensualidad, a cometer ávidamente toda clase de impureza. Pero ustedes no han aprendido así al Mesías, y en verdad lo han oído, le han enseñado en él, así como la verdad está en Yahoshua. Es decir, el Mesías no jamás les va a permitir hacer cualquier cosa con la idea de que ya estamos salvos por solo creer. Muchas gracias a todos mis hermanos por todo este excelente estudio que ustedes permitieron hacer con todos, con su participación. Adelante, mi hermano. Gracias, mi querido hermano Gabriel, muchísimas gracias. Gracias a todos los que participaron. Muchísimas gracias también. Un abrazo para todos. Excelente, excelente estudio.
Bien, mi querido hermano Ben Salomón, si por favor nos hace ¿cómo se llama? La oración final, por favor, y ¿cómo se llama? Y la despedida, a excepción de lo que es el Bayón Jajú, porque lo va a cantar nuestra hermanita Graciela, por favor, si es que se encuentra, yo creo que sí. Amén. Gracias, mi hermano. Bondadoso Padre Celestial, Yahweh Elohim nuestro, Rey del Universo, una vez más, Padre, esta pequeña porción de tus hijos que nos encontramos reunidos a través de este medio de comunicación, Padre, clamamos a ti en agradecimiento porque nos has permitido el honor de estar una vez más en tu día santo, el Shabbat, este día de delicias, día de gozo, día de descanso, en el cual nos regocijamos. Te agradecemos por... Permítame, ahorita le comunico. Adelante, Ben. Adelante, mi hermano, por favor. Sí, es que ya me cortó la inspiración. Adelante, bonito, por favor. Padre bendito, una vez más a ti clamamos en agradecimiento por todas tus bondades, todas tus bendiciones. Suplicamos a ti, Padre misericordioso, que nos permitas muchos más Shabbats como este, en amor, en paz, en tranquilidad, Padre, junto con nuestros hermanos en la fe, junto con tu pueblo Israel y junto con todos aquellos quienes hacen diferencia de tus días santos, de tus días establecidos. Te pedimos, Padre, por todos los aquí presentes, así como por todos nuestros hermanos en la fe, nuestros maestros, también por nuestros hermanos Yahudín en toda la faz de la tierra, Padre, y los quienes están en Israel, Padre, quienes siempre están al acecho de los enemigos, quienes los quieren destruir, Padre. Pero sabemos que tú no lo has de permitir porque tú estableciste ese pacto con nuestro Padre Abraham, Padre. Y tú nos has dado esa bendición, Padre, de poder ser parte de este pueblo por medio de nuestro Mashiach Yahushua, quien nos ha abierto la puerta. Y ahora nos acercamos a ti, Padre, como naturales del pueblo de Israel. Gracias, Padre, por esta gran bendición, esa gran distinción que nos has dado. Te damos gracias, Padre, por la vida, la salud, por el sustento, por todo cuanto tú nos das en el día a día, porque nos permites abrir los ojos por la mañana, Padre, y agradecerte y bendecirte, que nos permites una jornada más en nuestras vidas. El tiempo que tú nos lo permitas, Padre, que pueda ser en tus caminos, Padre, que nos des fortaleza, nos des ese entendimiento, Padre, para seguir por este camino, que no te demos la espalda, Padre, a pesar de muchas circunstancias adversas que podamos tener. Te pedimos por todos los enfermos, Padre, restaure su salud. Te pedimos por todos aquellos quienes padecen adversidad, quienes han perdido algún ser querido, Padre, les des la fortaleza, les des la resignación, el consuelo, Padre, por tantas situaciones difíciles que acontecen en este mundo, Padre, como es la tribulación, la muerte y todas estas cosas, Padre, que sabemos que siempre están presentes, pero sabemos, Padre bendito, que tú no lo has de permitir que nos acontezcan. Ayúdanos en todo, Padre, y te pedimos por nuestros maestros, Padre, por la salud de nuestro hermano Mario, nuestro More Yosef y todos aquellos quienes estén con algún padecimiento, tú les restaures, Padre. Y a nosotros mismos también, Padre bendito, danos esa disciplina, esa fortaleza para que cuando vayamos llegando a esta edad, Padre, podamos hacer lo correcto y podamos pasar estas etapas de nuestras vidas. Damos gracias, Padre, que le has permitido un año más de vida a nuestro hermano Gabriel, a nuestro hermano Shaul Rosero. Y en esa cuenta secular, Padre, que nos sigas bendiciendo, Padre. Bondadoso Padre, tú sabes todo acerca de nosotros. Te ruego que si algo escapa de mi mente, tú lo consideres todo. Y todo te lo suplicamos en los méritos y en el nombre de nuestro Mashiach Yahushua.
y por medio de él también te damos la honra, la gloria, la alabanza. Amén. 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 Gloria a Amén. nuestro Padre bendito. Amén. Amén. Vamos a concluir con escuchando la bendición sacerdotal prescrita para los hijos de Israel por medio de los Kohanim. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh ilumine sobre ti su rostro y te favorezca. Yahweh dirija a ti su rostro y ponga en ti paz. Y nos ponemos de cita en el libro de Zacarías 14:9. Y será Yahweh por rey sobre toda la tierra. En ese día Yahweh será uno y su nombre será uno. Adelante, nuestra hermana Graciela con el cántico de Bayón Jajú. Sí, amén, amén. Bayón Jajú, Bayón Jajú, Yiye Yahweh Ha, Ushemo, Ushemo, Ushemo Ha. En ese día, Yahweh será único, y su nombre será único. Amén. Amén. Amén, amén, amén. 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 Gracias, hermanos, Amén. por acompañarnos Amén. en esta reunión. Les agradecemos sus participaciones y se les espera la próxima semana nuevamente en este horario y en este canal de Zoom. Bendiciones a todos. Amén. Gracias, mi hermano.